para mí son muy importantes que ustedes lo revisen. Y quiero iniciar mandando saludos a todos nuestros hermanos que nos ven en las redes sociales, a nuestros amigos de Tijuana, a nuestra hermana Viri de Canadá, a otros hermanos que nos ven en Colombia y por supuesto en nuestra hermosa y bella República Mexicana. Dáselo bien fuerte a nuestros hermanos, por favor. Gracias a Dios. Transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la eterna primavera, Cuernavaca, Morelos, a una temperatura promedio muy agradable, que serán de unos 20 grados, 22 grados. Y estamos muy contentos de poder exponer la palabra de Dios el día de hoy. Y Isaías 54, yo quisiera preguntar antes de comenzar si hay alguien que nos visite por primera vez. Levante su mano, por favor. Para nosotros es muy importante conocerles, saber. Levanta tu mano si hay alguien. Allá atrás hay 2 personas que nos visitan. Acá hay una señorita que está con nosotros. Qué bueno, gloria a Dios. Pónganse de pie, por favor, nada más para conocerles y para pedirles un favor. Cuando salgan va a estar aquí una persona que tiene un pequeño presente para ustedes. Queremos honrarles y queremos regalarles algo. Aquí está mi hermana Leo, que se va a poner de pie. Ella les va a dar un regalito por parte de la iglesia, dándole la bienvenida. Pero la mejor bienvenida se las da a alguien que se llama Espíritu Santo, que les ama y que les recibe hoy con los brazos abiertos. Denle un aplauso a nuestros invitados del día de hoy. Gracias a Dios. Y dice Isaías 54, verso 1 en adelante: regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, repite conmigo, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. Amén. El contexto de Isaías 54, que lo hemos leído algunas veces, aunque lo he mencionado muchas veces, realmente no he hecho una prédica como tal acerca de estos 3 versos que hablan contextualmente de un pueblo de Dios que venía a 70 años de la esclavitud. El pueblo Dios había permitido que Dios se llevara a su pueblo a Babilonia para que fueran esclavos. ¿Para que fueran qué? Y cuando ellos regresan a Jerusalén, Él les da esta palabra, porque en tierras extranjeras ellos no era lo mismo, aunque tuvieron hijos en el cautiverio, no era lo mismo no estar en su templo, no poder alabar el nombre precioso de Jehová de los ejércitos, no poder ofrecer sacrificios, no poder tener una vida plena espiritualmente, porque eran esclavos, no eran dueños de su tiempo. Y ahora que regresan y que empiezan a regresar, el Señor les dice la primera palabra: regocíjate. Hoy el Señor, la primera palabra que te dice a ti, buena tierra, es regocíjate. Regocíjate. Y después le habla, en este contexto, le habla a una mujer estéril. Una mujer estéril es aquella que no ha tenido hijos. En el contexto principal le habla al pueblo de Israel, por supuesto, que no había dado a luz hijos que conocieran a Jehová de los ejércitos, no de la manera que él esperaba. Pero también nos habla a nosotros como iglesia. También nos habla a nosotros como iglesia, porque nosotros, cuando no tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos estériles. Yo fui estéril 40 años, a pesar de que tuve 2 niñas preciosas. Yo fui estéril 40 años. ¿Por qué, pastor, estéril? Porque cuando tú no te reproduces espiritualmente, cuando tú no tienes nada que dar en tu espíritu, no puedes reproducirte. Entonces eres una persona estéril. Ahora en Cristo Jesús, inmediatamente que yo empiezo a predicar la palabra y que empiezo a sacar lo que hay en mi corazón, empiezan a venir hijos. Repite conmigo: hijos e hijas.
Cuando yo les digo a ustedes hijo e hija, no se los estoy diciendo como un mero nombre, sino que los consideramos, mi esposa y yo, nuestros hijos espirituales. Amén. Espero que tú también nos consideres tus padres espirituales, porque hay una unión entre nosotros, nos une la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén. Entonces dice aquí que hay una promesa grande y me sorprende mucho, porque lo primero que tiene que haber, voy a irme al verso 3, porque la promesa es grande. Dice: porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones. Si nos vamos estrictamente al orden, primero son los hijos y después es el crecimiento. Repite conmigo: primero son los hijos y después es el crecimiento. Nosotros a veces queremos crecer espiritualmente, queremos crecer territorialmente, pero no tenemos hijos. ¿Sí entendemos? Entonces, para que tú te extiendas a la mano derecha y a la mano izquierda, esto quiere decir conquistar territorios. No quiere decir que te vas a extender nada más por tu linda cara, que estás muy guapo y estás muy guapa, pero eso no es suficiente. Para extender territorios se necesitan hijos, y se necesita pelear por los territorios que Cristo ya ganó en la cruz por ti y para ti. Sí. Esta promesa no fue dada únicamente al pueblo de Israel. A lo mejor tú me puedes decir: pastor, yo sé que Isaías 54 está escrito exclusivamente a los judíos que regresaron de Babilonia. Ya te dije que sí, es escrito especialmente para ellos, pero también para nosotros. Pero si quieres estar tranquilo, si quieres estar tranquila de que también es para ti, quiero que vayas a Génesis 28:14, en donde Dios hace la misma promesa. Y aquí es una promesa parecida, pero es más amplia la promesa. Dice Génesis 28:14, Dios le dice a Jacob, repite conmigo, a Jacob, le hace una promesa y dice lo siguiente: será tu descendencia como el polvo de la tierra. Imagínate nada más. ¿Se puede contar el polvo de la tierra? No. Dice: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente y al norte y al sur, y algunas familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Así dice. ¿Cuántas familias? Todas las familias de la tierra. Entonces quiere decir que ahí estás incluido tú y tu familia y tus nietos y los hijos de tus nietos tienen esa promesa para ustedes. Amén. La promesa es que te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y me encanta esta palabra porque yo cada vez la veo más cercana en mi vida, en mi propia vida. Y cuando a mí me dan esta palabra, yo te he dicho que me la han dado muchas veces, pero hace una semana nos la volvieron a recordar. Y yo creo que Dios nos está preparando para extendernos a la mano derecha y a la mano izquierda. Pero para eso necesitamos hijos. Amén. Necesitamos hijos. Y en uno de los avivamientos más grandes, que el pueblo de Israel tuvo, era precisamente cuando el rey David toma posesión y toma control del reinado. Nosotros creemos que el avivamiento viene de Hechos capítulo 1 en adelante, pero realmente el primer avivamiento que yo veo es cuando el rey David toma control del pueblo de Dios y hace que sean conquistados territorios. Una de las razones por las cuales David fue puesto como rey era porque era un conquistador, porque era un guerrero. Di como yo. Voy a hacer como que no he dicho nada. David era un conquistador y tú dices como yo. David era un guerrero y David era perseverante. David heredaba naciones. Así se habla. Entonces, cuando Dios tiene en la puerta un avivamiento,
siempre va a tener un ejército listo, porque los territorios se conquistaban en aquel tiempo con ejércitos. No se conquistaban nada más porque David era rey. David tenía que salir y tenía que pelear por esos territorios. Amén. Entonces voy a hablarte. Esto me conducía y yo reflexionaba acerca de que los territorios ya están dados por Cristo Jesús. Los territorios ya están dados, Cristo los ganó en la cruz del Calvario, y ahora es nuestro deber primero considerarnos y saber que somos hijos de Dios. Gálatas 4:7 lo especifica de la siguiente manera, si me lo quieres poner, y quiero dejar este fundamento bien claro para que tú entiendas lo que eras antes y lo que eras ahora, lo que eres ahora. Dice: así que ya no eres esclavo como el pueblo de Dios, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo. Esta palabra es para mí. Y repite también conmigo: es tiempo de conquistar. Ahora bien, yo te decía que a David se le fue dado un ejército sin que él lo pidiera, porque cuando el Señor te va a dar la capacidad de conquistar territorios, te pone un ejército, te pone un armamento que está listo y preparado para conquistar esos territorios. Y te voy a hablar de diferentes tipos de hijos que Dios puso a David para que trabajaran juntos con él. No para que le sirvieran, sino que trabajaran por la misma causa que David tenía. David lo primero que hace al tomar su reinado es precisamente empezar a conquistar territorios, pero no lo hizo solo, lo hizo con un ejército. Nosotros vamos a conquistar territorios y no lo va a hacer el pastor solo, lo vamos a hacer todos. Pastor, ¿de qué me está hablando? Tu primer territorio que tienes que conquistar y que Dios te ha dado la capacidad de hacerlo es tu familia. Amén. Y vamos a ir entendiendo la diversidad que tuvo el ejército de David y que por eso fue tan exitoso en cada guerra que iban. Primeramente porque Dios estaba con ellos, y segundo porque Dios había dado un ejército bien preparado. Quiero que vayas conmigo al primer libro de Crónicas, por favor, capítulo 11. Y si tú estás abriendo tu Biblia y si tú ves el encabezado, aquí en el capítulo 11 el encabezado dice: David es proclamado rey de Israel. Había David pasado muchos años siendo perseguido por alguien llamado Saúl. Y David no veía las horas de que aquella promesa que se le había dado, cuando el profeta Samuel va y unge a David delante de todos sus hermanos, él no veía las horas de que esa promesa se cumpliera. Pero ese día llegó. Cuando Dios te promete algo, aunque creas tú que se ha tardado, aunque creas tú que Dios se le ha olvidado, a Dios no se le olvida nada. Esa promesa que Dios te dio, esa promesa que un día Dios te dio, esa promesa se va a cumplir, está por cumplirse o ya se está cumpliendo en tu vida. Amén. Y a David se le había profetizado que iba a ser rey de Israel, se le ungió para eso, y llegó el momento de recibir la promesa. Hay momentos en donde tú tienes que recibir la promesa, creerla, guardarla en tu corazón, pero hay momentos en donde dices: ya estoy listo, Señor, para la promesa. He sido procesado, he sido probado, he sido llevado a sufrimiento, y el Señor ahora considera que estoy listo, que estoy lista para recibir esa promesa. Y esa promesa era simple y sencillamente que iba a gobernar todo el pueblo de Israel. Y fíjate lo que dice, porque voy a hablarte un poquito de los hijos, de los diferentes hijos espirituales que eran sus guerreros que le da a David. Y dice el capítulo 11: entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos tu hueso y tu carne. El primer punto se llama hijos con una misma visión. ¿Cómo se llama? Hijos con una misma visión. Ahora fíjate bien, estas palabras no salen de David hacia sus hijos, salen del pueblo hacia David. ¿Sí o no? Voy a volver a leer. Entonces todo Israel se juntó a David en Hebrón, diciendo: he aquí, nosotros somos
hueso, tu hueso y tu carne. En otra versión, si me la quieres poner en NBI, dice que somos de la misma sangre. Dice: todos los israelitas se reunieron con David en Hebrón y le dijeron: su majestad y nosotros somos de la misma sangre. O sea, ellos habían entendido que el rey, que la autoridad que Dios había puesto, él y todo su ejército y todo el pueblo tenían la misma sangre. ¿Sabes que tú y yo tenemos la misma sangre por Cristo Jesús? Y eso nos hace llamar hermanos. Si te preguntas por qué nos llamamos hermanos, es porque la sangre de Cristo nos unió. Porque antes estábamos alejados de todas las promesas de Dios, y gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, ahora somos tú y yo herederos y coherederos con Cristo Jesús. Las mismas promesas que se le dieron a Abraham, a Isaac y a Jacob son tan tuyas como del pueblo judío, son para ti y para mí. Por eso somos hermanos. Coincidimos que tenemos el ADN de Cristo Jesús. ¿No dice que tenemos la mente de Cristo? Amén. Bueno, entonces dice el pueblo, me encanta porque dice: somos tu hueso y tu carne. Y luego dice el verso 2: también antes de ahora, mientras Saúl reinaba, tú eras quien sacaba a la guerra a todo Israel y lo volvía a traer. También Jehová tu Dios te ha dicho: tú apacentarás a mi pueblo y tú serás príncipe sobre Israel, mi pueblo. Fíjate lo importante que el pueblo entendía. Sabía que quien lo había puesto ahí era Dios, y eso los hacía decir: somos tu hueso y tu carne, o somos de la misma sangre. Cuando hay hijos con una misma visión, entendemos que aunque somos hermanos, esto no implica que podemos tener diferencias entre nosotros. ¿Cuántos no se han peleado con su hermano o con su hermana? A ver, levanta alguien la mano que no se haya peleado con su hermano o con su hermana. Ahora levante la mano quien se ha peleado con su hermano o con su hermana. Los tochos, morochos. Pero eso no significa que dejemos de tener la misma sangre. Tarde que temprano se nos baja el coraje y decimos: pero es mi hermano. Está todo o toda, pero es mi hermano, es mi hermana, ¿no? Vamos a hablarle, vamos a volver a juntarnos, porque la sangre es poderosa. Entonces el pueblo reconoce que Dios había puesto a David. Y luego dice el verso 3: y vinieron todos los ancianos de Israel al rey de Hebrón, y David hizo con ellos pacto delante de Jehová, y ungieron a David por rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová por medio de Samuel. Y si tú estás leyendo tu Biblia, el siguiente encabezado, lo primero que hace David cuando esa gente le dice que somos tu hueso y tu carne, alguien que me diga qué dice el encabezado en Reina Valera. Lo que sigue: David toma la fortaleza de Sión. O sea, inmediatamente va a conquistar. ¿Va a qué? A conquistar. Porque ¿quién no como líder es motivado cuando te dice toda una iglesia: pastor, nosotros estamos con usted? ¿Cuál es la visión que Dios le dio? Pues me dio esta visión. Pues todos vamos sobre esa visión. No, inmediatamente el pastor se siente empoderado y dice: vámonos y vamos sobre la visión que Dios nos dio. Y todos caminamos sobre el mismo lugar y los propósitos se cumplen. Amén. ¿Sí estamos entendiendo? Se trata de conquistar. Se trata de extendernos a la mano derecha y a la mano izquierda. Ahorita tenemos proyectos muy importantes que yo sé que son viables. Para los ojos humanos son difíciles e imposibles, pero si estamos unidos y trabajamos sobre la misma visión, los sueños que hemos tenido y que nos ha dado el Señor van a ser realidad. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Ahora bien, fíjate, es muy importante que nosotros entendamos que la visión que nos ha dado Dios, no solamente de hace 15 días ni de hace un mes, sino desde que nosotros éramos pastores, que iniciábamos con unas cuantas ovejitas,
la palabra que se nos dio fue de crecimiento, fue de que otros iban a venir a pedir consejo a nosotros, y fue de que esta porción de Isaías 54 se nos ha dado 4 o 5 veces, y esa promesa también es para ti. O sea, cuando a mí me dan una promesa, cuando le dan una palabra al padre, también es para los hijos. Cuando le dan una palabra al padre, también es para los hijos. ¿Sí? Y como ustedes se congregan aquí, ustedes están bajo esta cobertura porque el Señor los trajo aquí y ustedes son herederos de esa palabra. Entonces quiere decir que ustedes también se van a extender a la mano derecha, a la mano izquierda, al sur, al norte y a los 4 puntos cardinales. Esa es la promesa, esa es la expectativa que tenemos nosotros que tener. Amén. Te voy a hablar del segundo tipo de hijo. Y el segundo tipo de hijo, o de soldado, como le quieras llamar, pero yo veo que cuando ellos dicen que son de la misma sangre, yo le voy a llamar hijos. Los hijos multifuncionales. Los hijos multifuncionales vienen en el primer libro de Crónicas, capítulo 12, verso 1 y 2. Ahí adelantito nada más dice lo siguiente. Dice: estos son los que vinieron a David en Siglac, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. ¿En la qué? Ok. Estaban armados de arcos y usaban de ambas manos para tirar piedras con honda y saetas con arco, de los hermanos de Saúl de Benjamín. Y después se despliega una lista de 7 o de 4 o 5 versos con nombres de las personas que eran capaces de manejar armamento con las 2 manos. Yo soy diestro, a mí me cuesta mucho trabajo. Cuando jugaba fútbol, pues nomás con la zurda era un fracaso total, ¿no? No soy capaz de hacer las mismas cosas con la mano derecha que con la mano izquierda. Y yo sé que muchos de ustedes están en el mismo caso, pero muchos de ustedes son capaces de hacer las cosas con las 2 manos. Y aquí nos dice que este sector de hijos dice que usaba ambas manos para la honda. O sea, ahora sí que agarraban la honda, la agarraban bien y podían lanzar una piedra y darle al objetivo sin problema, tanto con la derecha como con la izquierda. Podían tomar una lanza y agarrar su mano izquierda y su mano derecha, o podían hacerlo al revés. Entonces eran suficientemente capaces. Esos son los cristianos multifuncionales. ¿Ok? Los primeros son los que ya se sienten parte de la casa, los que dicen: buena tierra es mi casa y de aquí no me voy. ¿Ok? Aquí me sembró Dios y aquí me quedo. Esos son los primeros, los hijos, los que se identifican espiritualmente con la enseñanza, con el pastor, con los pastores, pero principalmente con la visión que Dios ha traído a la casa de Dios. Amén. Esos son los primeros. Los segundos son los que sirven y son los que tienen diferentes capacidades para servir dentro de la iglesia. Hay gente aquí, y le doy gracias a Dios por la vida de muchos. Hay gente que desde que sabe tocar un instrumento, sabe pintar, lo puedo poner a pintar, sabe lavar los baños, sabe de las transmisiones, sabe de cámaras, saben de jardinería, saben de muchas cosas. Esos son los cristianos multifuncionales, y esos son muy necesarios en todas las iglesias. Pastor, yo nomás soy predicador. O sea, tú no nos has visto, pero el pastor Fer y yo hemos pintado aquí, hemos hecho cosas, hemos metido la mano cuando ha tenido que ser necesario. Y yo sé hacer las cosas, y muchos de aquí sabemos hacer las cosas. No le tenemos miedo al trabajo, porque no se trata nada más de que yo soy el pastor. Aquí le entramos al trabajo parejo. Di conmigo, parejo. Y esos hijos que Dios le dio a David eran multifuncionales porque eran buenos para muchas cosas. Lo mismo David los ponía a ir y agarrar una lanza, agarrar una honda, o los podía administrar el castillo, o los mandaba a dar un mensaje muy importante, los podía mandar a hacer cualquier cosa. Amén.
¿Cuántos se consideran aquí que son multifuncionales? Pueden hacer muchas cosas. Dios les dio diferentes capacidades, y las capacidades y los dones que Dios te dio no son para ti, son para invertirlos en el reino de los cielos. Amén. Ok, voy con el segundo tipo de hijo, y voy a ir. Este tipo de cristianos que son multifuncionales y que son buenos para todos, este tipo de cristianos ejercen el liderazgo muy rápido, crecen en las iglesias muy rápido porque pueden hacer muchas cosas. Entonces todo esto te lo estoy comentando para que te ubiques, porque te tienes que ubicar en uno de los rangos que yo te estoy poniendo. Y si no te ubicas en ninguno, bueno, pues vamos a pedirle a Dios que te ubique hoy. Ok, que te ubique hoy, porque estamos en los tiempos finales y estamos en los tiempos en donde ya no podemos perder el tiempo. Dice el apóstol Pablo que los días son malos. Los días son malos respecto a lo que está pasando en el mundo, pero los días son buenos para un cristiano que entiende que es tiempo de conquistar territorios. Amén. Bueno, vamos con el tercer tipo de hijo. El tercer tipo de hijo es, primero, son los hijos de sangre, son los cristianos, los hijos multifuncionales, y los siguientes se llaman hijos diseñados para guerra espiritual. Y estos están en Primero de Crónicas capítulo 12, verso 8. Verso 8, yo creo que nada más el verso 8. Y fíjate bien la calidad y la cantidad y las características tan diversas que tenía David en su ejército. Dice el verso 8, dice: también de los de Gad huyeron y fueron a David al lugar fuerte en el desierto, hombres de guerra, ¿qué dice? Muy valientes. Di conmigo, como yo, para pelear, diestros con escudo y pavés. Dice: sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. Amén. Este tipo de hijos o este tipo de cristianos son todos aquellos que les gusta la guerra espiritual, que les gusta interceder por los demás y que les apasiona o les da cierto coraje cuando el diablo toma control de una familia, de una persona o incluso de una nación. Es gente que por naturaleza son intercesores. Dice que tienen cara ¿de qué? De leones. De leones. El Dios al que tú y yo adoramos, dice Apocalipsis, que es el león de la tribu de Judá. Amén. Él es abogado, tenemos ante el Padre. Y este tipo de cristianos son muy necesarios, porque casi todos los cristianos o muchos cristianos en muchas iglesias le tienen cierto respeto o, por no decir, miedo a la liberación. ¿A cuántos de aquí yo les preguntaría, terminando este culto tengo 5 endemoniados ahí abajo, ¿quién me ayuda? ¿Quién levantaría la mano? Pues no tengo 5, tengo 10. Allá los espero. Están allá afuera amarrados con cadenas ahorita. Este tipo de cristianos es el que dice que le da celo ver cómo el diablo destruye. Y dice: mira, yo cuando entré a mi primer liberación, a mí la verdad me dio miedito, porque yo no estaba acostumbrado. Yo crecí en una denominación en donde la liberación no se creía en ella. Entonces cuando yo entré con cierto temor, con cierto miedo. Pero el pastor que estaba ahí, yo me quería salir, de hecho, yo no quería estar ahí, y me dijo: no, tú te quedas, y me tuve que quedar ahí, y presencié una liberación, pero saliendo de ahí salí con un coraje, porque el Señor liberó a ese joven, y yo salí con un coraje nato en contra del reino de las tinieblas, y empezó a nacer una pasión en mí por la liberación, y dije: maldito diablo, ¿a cuántos jóvenes no ha suicidado en estas condiciones? Aquel joven oía una voz en las madrugadas que le decía: mata a tu hermanita y después te matas tú. Te estoy hablando de un joven que abrió puertas, sí, seguramente abrió puertas, pero me dio coraje y dije: yo le voy a entrar a esto. Y cada vez que había una liberación con los pastores en donde yo estaba, yo era el primero en estar ahí. Si me tocaba limpiar vómitos, limpiaba vómitos.
pero yo quería estar ahí viendo cómo se hacía. Se me fue el miedo se convirtió en coraje. Mi cara de miedo se convirtió en cara de león. Y el diablo me conoce cuando estoy en una liberación, porque seguramente Dios me pone una cara de león. Y el diablo dice: ay, este cuate ya se está transformando, mejor vámonos de aquí. Y este tipo de cristianos son necesarios en las iglesias, porque de esa manera nosotros vamos a conquistar territorios. Cuando en una familia, mira, a lo mejor hay miembros de tu familia que están controlados por alguna adicción, por la pornografía, por el alcoholismo, por el adulterio, por la fornicación. ¿Sabes que todos esos son demonios? ¿Sí sabías? ¿Y sabes a quién puso Dios a echarlos fuera? A mí, di a mí. No va a decir al pastor. Di a Miguelito. Aquí está Miguelito. No, es un decir. Para todos los que nos ven en las cámaras, a Miguelito quiere decir a mí. Pero difícilmente alguien se acerca y me dice: oye, pastor, oiga, pastor, fíjese que tengo este caso, capacíteme para que yo haga una liberación. Generalmente vienen y me dicen: pastor, ¿puede ir a hacer una liberación? Tampoco no. Difícilmente alguien viene y te dice: yo le voy a entrar, pastor, nada más capacíteme y dígame lo que tengo que decir. Pues no te tengo que ni siquiera capacitar. La Biblia dice que con que seas hijo de Dios y hayas aceptado a Cristo en tu corazón, tienes el poder y la autoridad para echar fuera demonios, para imponer manos y los enfermos sanarán. O sea, hay mucho tesoro en el mundo espiritual para los hijos e hijas de Dios, para conquistar territorios. Y el primer territorio que tienes que conquistar, le hablo a los esposos, es el corazón de tu esposa. Ya te lo dije la semana pasada. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Si no has podido conquistar el corazón de tu esposa, no vas a poder conquistar nada. Si tu esposa no está enamorada de ti, si no te admira, si no te respeta, no es onda de ella, es culpa tuya, porque no has sabido conquistar su corazón. Hace tiempo que no le das flores, hace tiempo que no le haces el desayuno, hace tiempo que no la invitas a salir y le hablas al oído y le dices: qué hermosa estás, qué bendecido soy el haberme casado contigo. Wow. Así le hacen. Se ríen de nervios, ¿verdad, Paz? ¿A poco no? El primer lugar que tienes que conquistar es el corazón de tu esposa. Cuando ya lo conquistaste, entonces eres capaz de conquistar cualquier otro territorio y echar fuera cualquier tipo de demonio. Ahora bien, fíjate bien lo que dice la Biblia. Y estaba yo meditando acerca de este punto y estaba yo analizando por qué no todos en la iglesia pueden ser conquistadores, cuando la Biblia es bien clara. Y quiero que me pongas primer carta a los Corintios capítulo 12 verso 4 al 11. La Biblia habla de que cuando tú recibes a Cristo, Él te empodera. ¿Él te qué? Te empodera. Fíjate nada más, y quiero que me la pongas en NB, hijo, por favor. Viene un poquito más clara. Y dice el apóstol Pablo, dice Primera de Corintios 12 del 4 al 11, dice: ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo espíritu. ¿Qué es un don? Es un regalo de Dios, un regalo espiritual de Dios. Dice: pero un mismo espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace, ¿cuántas? Todas las cosas en todos. ¿En cuántos? ¿En los que sirven? En todos. Y luego la siguiente palabra vino a retumbar en mi corazón. Dice: a cada uno se le da cuando menos una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. ¿Ok? De todos los dones que hay,
cuando menos cuando tú recibes a Cristo, se te dio una manifestación especial del Espíritu. Cuando menos una. ¿Sabes cuál es? ¿Conoces cuál es esa manifestación o ese don que Dios te dio? Dime sí, pues, los que sí. Y los que no, no hay problema que digan que no. Hoy el Señor les va a decir. Hoy el Señor les va a mostrar cuál es esa función. Y dice aquí, a cada uno se le da una manifestación. Y aquí me conecta inmediatamente con la parábola de los talentos, porque la parábola de los talentos dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1. Al que le dio 5 lo multiplicó y entregó ¿cuántos? 10. Al que le dio 2 lo multiplicó, al que le dio 2 lo multiplicó y le dio ¿cuántos? 4. Y al que le dio 1, ¿qué hizo? Lo enterró. Entonces, cuando a nosotros se nos da un talento o una capacidad o un don dado por Dios y no lo usamos, eso es decir que lo estamos enterrando. Y el Señor lo que va a hacer es de que te lo va a quitar, o ya te lo quitó, o está a punto de quitártelo, para dárselo al que tiene 10. Por eso ves que hay gente multifuncional. Predica, lo puedes mandar o la puedes mandar a hacer un estudio, lo puedes poner a liderear aquí, lo puedes poner a manejar una computadora, lo puedes poner a hacer un PowerPoint o cualquier trabajo, y lo saben hacer porque son dones y capacidades y facultades espirituales. Sigo leyendo, dice: a unos Dios les da por el Espíritu, fíjate, palabra de sabiduría. Fíjate lo que está disponible, y son unas cuantas cosas que te estoy leyendo. Palabra de sabiduría. A otros por el mismo Espíritu, palabra de ¿qué? De conocimiento. A otros, ¿qué les da? Fe. Dice, por medio del mismo Espíritu. A otros, y por ese mismo Espíritu, dones para sanar enfermos. A otros poderes, ¿qué dice? Milagrosos. A otros profecía. A otros discernimiento de espíritus, a otros el hablar en diversas lenguas, y a otros el interpretar lenguas. Todo esto lo hace un mismo y único Espíritu, quien reparte a cada uno según Él lo determina. Amén. Entonces, si te estoy diciendo que hay que conquistar territorios, que tienes la facultad y la capacidad de ensancharte a la mano derecha y a la mano izquierda, es porque Dios te ha preparado a ti para que sirvas en la iglesia local en donde estás, y para que sirvas en tu casa y seas un instrumento de expansión. Cuando yo recibo a Cristo hace más de 12 años, yo veo la mano de Dios en este sentido, en la manera de extenderme a la mano derecha y a la mano izquierda, porque en cosa de 6 meses, el 90% de mi familia ya era cristiana. En 6 meses, ¿sí o no, Leo? Y yo nunca los obligué ni les dije, miren, están en un error, porque yo fui el primero en asistir a una iglesia cristiana, por gracia de Dios. Fui el primer cristiano en convertirme, y después los invité a ellos. Los llevé nada más una vez, pero el Señor los enamoró, ¿verdad, Leo? Los enamoró, y en cosa de 6 meses, hasta mi mamá, que era guadalupana, se convirtió. Y la vi como bajó una imagen que nos hacía que nos persináramos todos los días antes de salir delante de esa imagen. La vi como bajó esa imagen y la rompió y la tiró a la basura, y dijo: a partir de ahora solamente Jesucristo es adorado en este lugar. Amén. Dios es bueno. Yo vi el ensanchamiento inmediatamente, y era una pequeña muestra de lo que Dios quiere hacer ahora con la iglesia. Te vas a ensanchar a la mano derecha y a la mano izquierda, y habitarás ciudades asoladas. Quiere decir que las ciudades asoladas es donde nadie ha puesto un pie. Las ciudades en donde a nadie les ha hablado de Cristo, esas son las ciudades asoladas, y donde nosotros tenemos el deber y el derecho de ir y predicar el evangelio. A muchos les dio la capacidad y los dones del evangelismo dentro de los 5 ministerios que hay en Efesios 4.
Y muchos los están trabajando, pero muchos otros no. Es más importante su trabajo. Y yo sé que tienes que trabajar y tienes que sustentar a tu familia, pero también tienes un compromiso con el reino de los cielos. También te dio dones que tienes que poner en práctica aquí para el beneficio de la gente. Amén. Bueno, voy con el otro tipo de hijos. Hijos leales. Primero de Crónicas 12, verso 33. Vámonos al verso 33. No nos estamos yendo a muchos versos, pero dice el 33, dice: de Zabulón le dio ¿cuántos? 50,000 que salían a campaña, prontos ¿para qué? Para la guerra, con toda clase de armas de guerra, dispuestos a pelear sin doblez de corazón. O sea, era un ejército de 50,000 en esta sección, en esta parte, porque no eran 50,000, eran más, eran entrones y decían: vamos y vamos a conquistar esta ciudad, vamos. Y todas las conquistas que ganaban, las ganaban para David, pero David se las ofrecía a Jehová de los ejércitos y decía: esta tierra es tuya, Señor. Y ellos estaban acostumbrados a pelear. ¿Qué significa sin doblez de corazón? Dice en la versión NBI, nos deja ver cuál es sin doblez de corazón. Si me lo puedes poner en NBI, por favor. Dice lo siguiente, el 33. ¿Ya está? De Zabulón 50,000 hombres listos para tomar las armas, preparados para usar cualquier clase de armamento y dispuestos a luchar sin cuartel en favor de David, o sea, sin reservas. Ellos estaban listos y preparados para salir, para regresar vivos o para regresar muertos. Ay, pastor, eso ya no me gustó. Mira, yo creo que estamos viviendo tiempos y se vienen tiempos complicados en donde nosotros tenemos que vivir y morir por Cristo. Hay otras religiones, como los musulmanes, por ejemplo, que tú los ves que ellos se amarran pólvora y ellos mueren por su causa. Los que se estrellaron en los aviones en Nueva York eran gente que creían que estaban haciendo lo correcto, que creían que estaban agradando a Alá, y están en un error, estuvieron en un error, porque Dios nunca manda asesinar a nadie. Pero lo que me sorprende de ellos, de algunas otras religiones que son más dedicados a la oración, a la búsqueda de su Dios, son más ordenados y son más disciplinados en muchas áreas y están dispuestos a vivir y a morir por sus convicciones. ¿Sí entendemos? Y estamos viviendo ese tipo de tiempos en donde necesitamos un ejército sin reservas, un ejército que no tenga doblez de corazón, que cuando vengan los cocolazos, que diga: aquí estoy, pastor, firme. ¿Sabes cuántos se nos fueron que nosotros creíamos que estaban firmes? Se nos fueron varias familias que si a mí me hubieran dicho 1 mes o 2 meses antes de la pandemia: esa familia se te va a ir en la pandemia porque les va a dar mello, yo hubiera dicho: no, ¿cómo crees? No, de ninguna manera, ellos van a estar aquí. Y algunos que creí que se iban a ir, aquí están, que son ustedes. Di conmigo: gloria a Dios. Sin doblez de corazón, porque las cosas de Dios son así: o eres o no eres, o eres frío o eres caliente. Son radicales. Amén. Bueno, y vámonos con el último. ¿Puedes pasar, Katia, por favor? Y fíjate lo que dice: estos son los hijos, y quiero que veas que cuando hay una iglesia empoderada, otros cristianos que están inactivos, es decir, que no se congregan en ninguna parte, cuando ellos perciben la atmósfera espiritual en donde está, valga la redundancia, el Espíritu Santo, ¿sabes que hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos y que no se congregan? Hay un montón. Y eso no es ser cristiano, porque el hecho de congregarse no es una recomendación, es un mandamiento. Di conmigo: un mandamiento. Hebreos 10:25: no dejen de congregarse como algunos, voltea con el que está a un lado de ti,
como algunos tienen por costumbre. ¿Es un mandamiento o una recomendación? O sea, no puede haber alguien que diga que soy un cristiano y no se congrega. No puede haber un cristiano que diga yo soy cristiano y no tengo un pastor. Porque los pastores los pastores ponen límites, ponen vallados, repite conmigo, vallados de oración, de corrección, de ánimo. Amén. Entonces, cuando un cristiano de esa naturaleza ve que hay una iglesia que está preparada, porque mira, todo esto tiene que ver con el avivamiento. Si nosotros estamos preparados y listos, esta iglesia va a ser usada para el avivamiento. Si nosotros no estamos ejerciendo los dones y las capacidades espirituales que Dios nos dio, Dios se va a pasar de largo, y así se puede ir a una iglesia de 4x4 con muros de adobe. Si están preparados, ahí se va a manifestar el avivamiento. Al Espíritu Santo no le importan los lugares. Al Espíritu Santo lo que le importa es tu corazón. Hijo mío, dame tu corazón. Es lo único que quiere de ti. Y cuando tú le das tu corazón al Señor, el Señor empieza a hacer una transformación, empieza a darte dones y empieza a prepararte para que seas un conquistador, porque tienes el ADN de Cristo Jesús. Jesús peleó y ganó hasta la muerte. Jesús no perdió una sola batalla. Jesús lo ganó todo en la cruz para ti, para mí. Pastor, fue crucificado, sí. Pastor, pero murió, sí. Pero resucitó. Y cuando Él resucita, nos resucita a nosotros también. Todo lo que Él ganó en la cruz, cuando Él pone a los enemigos, a todos los demonios, los pone debajo de sus pies, esa misma autoridad nos da a nosotros para poner a los demonios debajo de nuestros pies. Y cuando en una iglesia estamos preparados, porque ahorita la palabra es prepárate. Repite conmigo, prepárate. Y yo no sé si de este mensaje va a salir una serie, pero tengo en mi corazón la intención de prepararlos ya para lo que viene. Ya creo que los tiempos se están acercando, y los tiempos de gloria y los tiempos de esclavitud se terminaron. Ahora somos libres en Cristo Jesús y vamos a ejercer los dones, las capacidades que Dios nos dio para beneficio de otras personas. Amén. Y te decía yo que cuando los cristianos que no se congregan ven el mover del Espíritu Santo, u oyen en esa iglesia Buena Tierra allá en Ocotepec, algo está pasando. Mira, nada más entras ahí y Padre del cielo, se siente la presencia de Dios de una manera tan hermosa, que no puedes evitar doblar tus rodillas y pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, heme aquí estoy, perdóname por haberme alejado, perdóname por esto, perdóname por aquello. Ese es el avivamiento. Mira, yo he visto muchos milagros, Dios me ha permitido ver muchos milagros, pero el milagro más grande que he visto es la conversión de un ser humano, de alguien que robaba, de alguien que mataba, de alguien que violaba, y convertirse es la palabra metanoia. Es decir, yo iba hacia un lugar y metanoia me hace regresarme e ir hacia el sentido contrario. Es decir, antes iba con la corriente del mundo, hacía lo que el mundo hacía, pero ahora en Cristo voy buscando la cruz, lo voy buscando a Él, voy a metanoia, voy a la transformación. Ese es el milagro más grande que yo puedo ver, y que estoy seguro que de ese tipo de milagro de conversiones vienen en cantidades a este lugar, porque el Espíritu Santo está aquí. Amén. Dáselo bien fuerte. Si se lo vas a dar, dáselo bien fuerte. Y cuando eso suceda, fíjate lo que dice Primero de Crónicas, capítulo 12, verso 16. Dice: asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. ¿Eran judíos? ¿Pertenecían al ejército? No.
Otra vez voy a leer. Asimismo, algunos de los hijos de Benjamín y de Judá vinieron a David al lugar fuerte. Y David salió a ellos y les habló diciendo: si habéis venido a mí para paz y para ayudarme, mi corazón será unido con vosotros. Mas si es para entregarme a mis enemigos sin haber iniquidad en mis manos, véalo el Dios de nuestros padres y lo demande. Y fíjate lo que contesta, lo que sucede en el verso 18. Entonces el Espíritu vino sobre Amasai, jefe de los 30, y dijo: por ti, oh David, y contigo, oh hijo de Isaí, paz. Paz contigo y paz con tus ayudadores, pues también tu Dios te ayuda. Y David los recibió y los puso entre los capitanes de la tropa. Esos son los cristianos que hoy no se congregan y que un día van a decir: pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? Tengo tales y tales dones, tal vez me digan, y platicaré con ellos y valoraré en un momento en donde los ponemos. Pero el ejército va a crecer. Eso es ensancharse a la mano derecha y es ensancharse a la mano izquierda. Y yo quiero que tú entiendas este día, que no te salgas por esa puerta sin entender que estás diseñado para ensanchar territorios, no para ensancharte con quesadillas y gorditas para los lados. Estás diseñado para ensancharte en lo espiritual. Ahora fíjate algo maravilloso. Yo creo con todo mi corazón, y lo hablo el próximo, hoy es junio, en julio, en agosto viene el dueño de aquí. Viene el dueño de aquí y vamos a hablar sobre la posibilidad y la opción de que nos venda este lugar. Y yo creo con todo mi corazón que vamos a llegar a un arreglo. Si tú me preguntas: pastor, ¿tiene el dinero para comprarlo? No, no lo tengo. Pero tengo un Dios maravilloso que es dueño del oro y de la plata. Y hay diferentes tipos de conquistas. Y el Señor ha puesto en nuestros corazones la visión de que es posible comprar este lugar. De que es posible comprar este lugar. Ayer me reuní con los licenciados que nos están haciendo favor de tramitar la asociación religiosa, y se paró por todo esto del COVID. Hay algunos trámites que tengo que corregir, pero muy pronto va a salir la asociación religiosa. Para que el día, yo me estoy preparando, y ayer los vi y les dije: ¿saben qué? Necesito la asociación religiosa, me urge, porque voy a poner un bien a nombre de la asociación religiosa Buena Tierra. ¿Verdad, hija? Y ellos, yo les estaba diciendo: no es que ya la tenga, pero tengo tanta fe que Dios no la va a dar, que no va, para que estés tranquilo, no va a estar a mi nombre, va a estar a nombre de la AR Buena Tierra. Va a ser para tus hijos, para tus nietos y para tus bisnietos. Aquí se van a venir a congregar. Ahora fíjate lo que hace el ensanchamiento y lo que hace tener un equipo de gente comprometida con la visión que Dios le da a un líder. Fíjate lo que dice primer libro de Crónicas 18. Vete unos libros adelante. 18 del 1 al 3. Fíjate lo que pasa cuando, ¿quién tiene los 5 puntos? Los 5 tipos de hijos que di. Hijos con una misma visión. Después, hijos multifuncionales. 3, hijos diseñados para guerra espiritual. 4, hijos leales. Y 5, los hijos que vendrán, que no se congregaban, los nuevos. Ahora bien, cuando eso sucede, fíjate lo que dice en el primer libro de Crónicas, capítulo 18, y esto tiene que ver con la parte económica, porque a veces le decimos a Dios: Señor, bendíceme con esto, bendíceme con aquello, dame dinero para esto. Y lo que el Señor te quiere dar, lo que tú le estás pidiendo, porque sabe que estás pidiendo conforme a su voluntad, al menos eso creo. Pero fíjate lo que dice el verso 1. Después de estas cosas, aconteció que David derrotó a los filisteos. ¿Eso es conquistar territorios? Derrotó a los filisteos y los humilló, y tomó a Gat y sus villas de mano de los filisteos, todos sus terrenos
se quedó con ellos porque los conquistó. Amén. 2. También derrotó a Moab y a los moabitas y fueron siervos de David, trayéndole, ¿qué dice? Presentes. Billullo, di conmigo, billullo. 3. Asimismo derrotó David a Hadad-ezer, rey de Soba, en Hamat, yendo a asegurar su dominio junto al río Éufrates. Y luego lo que dice aquí el 6, vete al 6. Dice: y puso David guarnición en Siria de Damasco, y los sirios fueron hechos siervos de David, trayéndoles, ¿qué dice? Presentes, porque Jehová daba la victoria a David donde quiera que iba. A donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, Dios te da la victoria. A donde quiera que tú vayas, a donde quiera que tú estés, Dios te da la victoria. Fíjate lo que dice el 8. Dice: asimismo de Tibat y de Cun, ciudades de Hadad-ezer, tomó David muchísimo, ¿qué dice? Bronce, con el que Salomón hizo el mar de bronce, las columnas y utensilios de bronce. Está hablando del templo de Dios. ¿Sabes de dónde salió todo ese dinero? De las conquistas, cuando se ensanchó el pueblo. Eran propiedades del enemigo que pasaron a ser propiedades de Dios. Wow. Y luego, por último, el 10 dice: vino a Adoram su hijo, el rey de David, para saludarle y bendecirle por haber peleado con Hadad-ezer y haberle vencido, porque Toi tenía guerra contra Hadad-ezer. Le envió también toda clase de utensilios, ¿de qué? De oro, de plata y de bronce. O sea que ya ni siquiera los pedía. David había ganado tan gran renombre que los bienes, los presentes y el dinero llegaba solo. No oigo, solo. El Señor nos está enseñando hoy: yo estoy con ustedes. Ese lugar va a ser de ustedes, pero quiero que empiecen a ensanchar su territorio. ¿Dónde vas a empezar? Con tu familia. No te quedes callado, no te quedes callada. Es tiempo de predicar a Cristo. Es tiempo de: ay, pastor, no van a querer. ¿Y tú cómo sabes? El que cambia el corazón de las personas no eres tú con tus palabras. Tú y yo somos viles instrumentos. El que hace la obra redentora se llama Espíritu Santo. Y ese lo tienes ahí dentro, aunque no lo creas, ahí lo tienes dentro. Si ya recibiste a Jesús como tu único y suficiente Salvador, ahí lo tienes dentro. ¿Quedamos claros? Dice por último en 1 Corintios capítulo 12 verso 31. Dice: ponte de pie por favor, porque vamos a ministrar y quiero terminar este tiempo con lo que dice Pablo. Dice ahí en la pantalla: procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente, que es el amor, viene diciendo. Pero las primeras palabras es: procuren pues los dones mejores. ¿Qué significa eso? Que anheles los mejores dones. ¿Sí me entiendes, iglesia? Cierra tus ojos y piensa si ya tienes los dones identificados en tu vida. Si ya tienes los dones identificados, dale gracias a Dios por esos dones y capacidades espirituales que Dios te dio. Si ya los identificaste y no los has usado, pídele perdón a Dios por eso, porque hay un riesgo muy grande que te lo pueda quitar y dárselo al que tiene más. Y si no sabes qué dones tienes, vamos a aprovechar este tiempo para que le preguntes al Espíritu Santo y le digas: Señor, ¿cuál es ese don, esa manifestación espiritual
que tú me diste a mí y que hoy me estás pidiendo, hoy me estás diciendo a través del pastor que tengo que ponerlo al servicio de los demás. Y allí en silencio el Espíritu Santo te puede contestar. A lo mejor la respuesta es muy obvia y ya la sabes, pero si no lo sabes, hoy puede ser ese día. No estás aquí para sentarte nada más. Eres un recipiente del poder y la autoridad que hay en el cielo para dártelo a ti. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos perdón si no nos han interesado los dones que nos has dado. Tu palabra hoy nos dijo que cuando menos uno, a cada uno nos has dado un don o una manifestación espiritual. Perdónanos. Perdónanos si lo hemos ignorado o si no lo hemos usado. No puedo ensanchar mi territorio si no estoy equipado. Y si no estás equipado, no es porque Dios no quiera equiparte, es porque no has usado ese don, esa capacidad espiritual para bendecir a otros. Entre más uses tus dones, el Señor te va a dar más y más y más. Señor, queremos una iglesia empoderada. Señor, yo sueño con un ejército empoderado, que desde que alguien entre por esa puerta, alguien con discernimiento de espíritu sepa lo que esa persona tiene. Y vamos a empezar a pedirle dones al Señor. ¿Qué don te gustaría? Porque aquí dice procurar, anhelar los mejores dones. ¿Qué don te gustaría pedirle al Señor? Es su soberanía si te lo da o no. No depende de ti ni de mí. Pero a lo mejor veo un corazón tan desesperado y tan sediento por un don, que hoy mismo puede venir ese don a tu vida. Tal vez sea el de sanidad. A mí me dio el de sanidad. ¿Y sabes cómo supe yo que tenía el don de sanidad? Cuando empecé a orar por enfermos. Nunca oí una voz que me dijo: el don de sanidad es para ti. No. Así que vamos a pedirle al Espíritu Santo. Vamos a pedirle: Espíritu Santo, yo quiero ensanchar mi territorio. Quiero crecer. Pero necesito, Señor, del poder de lo alto. Necesito, Señor, que me equipes. Levanta tus manos al cielo. El hermano Ismael va a hacer una oración para pedir al Espíritu Santo que descienda ahora en el nombre de Jesús el poder infinito de Dios y pueda salir de aquí lleno del Espíritu Santo, pero también con dones y capacidades que el Señor quiere darte. Gloria a Dios. ¿Sabe? Mientras el pastor predicaba, hay algo que retumbaba muy fuerte en el espíritu. Hay diversidad de dones. Dice Primera de Pedro 4:10. Si puedes ponerlo, por favor. 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La finalidad de los dones es que Jesús sea glorificado, que Dios sea glorificado. No es para que te vean a ti o me vean a mí, no, es para que Él sea glorificado. Y hay algo que Dios ponía muy fuerte, algo que Él quiere derramar, y tiene que ver con el evangelismo.
pero no es el evangelismo tradicional al que hemos estado acostumbrados. ¿Sí? Y esto, yo veía algo que va a empezar, porque Dios siempre toma personas insignia como primicias, porque siempre hay un detonante, siempre tiene que haber un detonante, algo que inicie el fuego, y de ahí Dios lo extiende. Y yo veía al hermano Roberto y hermana Lupita y la hermana Tere, no sé si está aquí, pero yo veía cómo Dios los va a empujar en un don de discernimiento de espíritus, en un don de palabra de ciencia y en un don de palabra de sabiduría. Como Dios, cuando les ponga enfrente a alguien, Dios les va a mostrar toda su necesidad. Y esto no va a ser nada más aquí dentro de la iglesia, sino que va a ser allá afuera, estando visitando a la gente. ¿Y por qué no es que ellos tengan algo especial? Digo, solamente es que Dios inicia con alguien. Pero si esto usted lo quiere, esto está disponible para usted hoy. Si los dones de profecía vienen a iniciar algo, vienen y extienden, expanden. Sí, y hermanos, si usted ya tiene algo, cuando Dios capacita a los pastores, en este caso al pastor Jorge y al pastor Fer, Dios los llena a ellos de todas las posibilidades del Espíritu Santo para poder compartir. ¿Sí? Entonces decía el apóstol Pablo, yo deseo ir a visitarlos para impartirles algún don. Si son habilidades, hay cosas que sí tenemos que usar, pero que también tenemos que compartir. Si tú ya has recibido algo y no lo has ocupado, lo estás echando a perder, y como decía el pastor, corres el riesgo de que Dios se lo dé a alguien más y te va a ser demandado. Pero si no has recibido, hoy puedes tú recibir. Ahora, sean sinceros con Dios, no conmigo. ¿Y quién anhela recibir algo del Espíritu Santo, pero que sea para que usted lo use para glorificar a Dios? ¿Usted tiene hambre de recibir algo de Dios? ¿Tiene ese anhelo? Porque siempre hay más. Usted ya puede moverse en ciertos dones, pero Dios siempre le va a demostrar algo más grande. Si usted ya tiene palabra de ciencia, le puede dar Dios nombres, números exactos, le puede dar fechas, le puede dar direcciones. Es algo bien tremendo, hermano. Y cuando tú usas esto para impactar a las personas, se manifiesta el poder de Dios, porque entonces la gente sabe que no es tuyo, sino que es de Dios. Vamos a invocar la presencia de Dios. Y si tú tienes hambre, yo te pido que seas sincero con Dios y le digas: Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que tu Espíritu Santo pueda hacer algo en mí hoy, esta mañana. Yo pido en el nombre de Jesús, como hijo tuyo, Señor, Padre, yo me he enlistado en este ejército porque tú me trajiste a buena tierra, y creo que son tiempos de preparación. Creo que estamos siendo adiestrados para la más grande conquista que viene, Señor, sobre esta región. Padre, yo te pido que tú me des las herramientas, que tú me des los dones, que me des la unción que necesito. Padre, yo ruego por tu Espíritu Santo. Levanta tu voz y empieza a clamar al Señor. Empieza a clamar al Señor, porque Él va a responder al hambre que tú tienes. Él va a responder al hambre que tú tienes. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, pido que un espíritu de fe se suelte sobre este lugar. Padre, venga fe para creer en lo sobrenatural. Venga fe para alcanzar los prodigios. Venga fe para alcanzar los milagros, para alcanzar las unciones, para creer que podemos recibir. Venga de tu Espíritu Santo sobre nosotros, un espíritu de fe que me haga ser consciente de que como hijo tengo acceso a los poderes del reino, a los poderes del reino. Padre, en esta conquista necesitamos unción de guerra para derribar a todos nuestros enemigos, así como equipaste a un grupo de gente que estaba con David, con tantas deficiencias,
con tantos problemas, porque había enlutados, había amargados, había, Señor, lo que se pensaba que era lo peor, pero tú lo peor lo transformaste en lo mejor. Padre, equípame así como equipaste este ejército. Yo te pido, Señor, si ahorita no tengo la valentía, que tú me des la valentía, que me des el coraje por arrebatar las cosas de tu reino, en el nombre de Jesús. Padre, hablo al mundo espiritual, a lo que hay en el reino de Dios, y jalamos desde los cielos. Venga unción de guerra sobre Buena Tierra, unción de conquista de territorios, unción de conquista de territorios, así como lo hubo con Josué. Venga sobre este pueblo, Señor. Señor, donde quiera que cada uno de estos representantes de tu reino pueda poner el pie y conquiste ese territorio para ti, Señor, venga esa unción sobre cada uno de los que están aquí. Hablo, Señor, que sean desatados los dones y la unción de conquista, Padre, para avanzar, para extender, Señor. Y cuando el enemigo se levante para decirnos que esto no es verdad, para decirnos que nosotros no podemos, yo pido que tu Espíritu Santo nos dé la valentía para cerrarle la boca al enemigo. Señor, esa unción que hubo en Gedeón para liberar al pueblo, venga, Señor, sobre este pueblo, venga sobre Buena Tierra. Levante sus manos y diga: yo recibo de lo que tiene el cielo para mí. Yo recibo los dones, yo recibo la unción, yo recibo el poder del Espíritu Santo. Padre, desatamos desde los cielos de tu trono santo, desatamos espíritu de discernimiento. Señor, venga el don de discernimiento de espíritus. Venga, Señor, el don de revelación en tu palabra. Venga, Señor, el don de palabra de ciencia. Hermano, mientras estamos hablando, usted tómelo, diga: esto es para mí. Créalo que lo recibe, créalo, porque esto se toma por fe, esto se conquista por fe, se alcanza por fe. Si usted no tiene capacidad de creerlo, pídale a Dios esa capacidad y Él se la dará. Señor, yo recibo en el nombre de Jesús dones de profecía, dones de milagros, dones de sanidad, Señor, para que tu nombre sea glorificado, que tu reino sea extendido. En el nombre de Jesús, yo me comprometo ante ti, ante el cielo, para avanzar el reino, para extender el reino. Señor, donde yo pise, tu luz hará algo en ese lugar. Tu luz transformará ese lugar. Tu luz transformará. Padre, en el nombre de Jesús, tú creemos que tu respaldo está sobre nosotros. Lo has demostrado a nuestros pastores día con día. Creemos por las cosas grandes que han de venir. Nos comprometemos públicamente con la visión que hay en Buena Tierra y el extendimiento de tu reino. Padre, creemos, anunciamos al mundo espiritual. Anunciamos al mundo espiritual. Buena Tierra se extiende al norte, al sur, al oriente, al poniente. Cuernavaca pertenece a Jesús. Ocotepec no le pertenece a la hechicería, le pertenece a Jesucristo. Temisco no le pertenece a la que se llama Santa Muerte, le pertenece a Jesucristo, le pertenece a Jesús. Temisco, Acatlipa, en el nombre de Jesús reclamamos territorios, reclamamos esos territorios. Todo usurpador, todo espíritu que usurpó el lugar de Jesús, hoy le ordenamos que se largue de nuestro territorio, porque esto fue dado para los hijos de Dios, porque la palabra establece: de Jehová
es la tierra y su plenitud y lo que en el mundo habita. Así es que reclamamos Morelos para Jesucristo, reclamamos la Ciudad de México para Jesucristo, reclamamos el centro del país para Jesucristo, reclamamos el norte del país para Jesucristo, reclamamos el sur del país para Jesucristo y reclamamos el continente americano para Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Y si tú lo crees, aplaude al Señor, glorifícale. Gloria, gloria, gloria a Jesús. Gloria al Dios de los ejércitos. Gloria al Dios de los ejércitos. Quiero decirte, estas declaraciones proféticas, tienes que ser muy inteligente en esto. Hubo un orden. Primero esta zona y Temisco, y después el estado, y después la Ciudad de México, después el centro del país, después el norte del país. Quiero anunciarte por el Espíritu Santo que esta es la extensión que tendrá Buena Tierra. Así es el orden y tú lo vas a ver, porque esto no se queda aquí. Dios va a extender un territorio muy, muy grande, porque su nombre será glorificado. Aleluya, amén. Amén, 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 amén.